Buenas tardes, noches, hermanos. Espero que hayan llegado con bien y los hermanos que faltan puedan a Dios apresurar sus pasos para que no se pierdan de la clase. Muy bien, pues ya, como no queriendo, ya estamos en la clase número 10. Vamos ya aventajaditos y vamos a ver, precisamente vamos una clase por capítulo. Este capítulo es interludio también, es un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Ahorita lo vamos a ver porque es muy importante este capítulo 10, como todos, pero aquí vamos a ver algo muy especial porque ya es la puerta hacia la gran tribulación. Recuerdan que estábamos en la tribulación, ahora con esto es la puerta que vamos a abrir hacia la gran tribulación. Hace muchos años estaba oyendo un pastor centroamericano que estaba terminando precisamente de hablar de Apocalipsis y de la iglesia y de Israel y demás. Y él decía, los que no hayan recibido a Cristo en su corazón, líbrense de esto. Él decía con esas palabras, ¿no? Entonces es una realidad, aunque sabemos que la gente se puede asustar y es una realidad espiritual que esto va a pasar, la maldad tiene que ser castigada, la bondad tiene que ser premiada. No estamos nada más aquí viviendo por vivir y sin ninguna ventaja de ser buenos y sin ninguna desventaja de ser malos. Dios es un Dios justo, ¿están de acuerdo conmigo, hermanos? Y la bondad y la maldad va a ser castigada. Constantemente nos estamos dando cuenta de las noticias, de todo lo que hay de los delincuentes, y ahora que el día de ayer, por si no sabían ustedes, aproximadamente aquí en toda la zona metropolitana, toda la zona conurbada, lo que es Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, hay aproximadamente entre 15 y 20 asesinatos diarios, cuando no más. Amanecen 3, 4 muertos, 10 acá, 10 en Tlaquepaque. Hermanos, amanecen con un tiro de gracia en la frente, masacrados, las mujeres violadas, lastimadas, desmembradas, están en una bolsa negra, los cuerpos ahí desmembrados. ¿Ustedes creen que esa maldad que hay en el mundo y que se va a poner peor no va a ser castigada por Dios? Por supuesto que va a ser castigada. A muchos delincuentes no los sueltan, no los agarran. Muchos delincuentes andan huyendo por décadas y no los agarran. Ellos al último se dan un tiro en la cabeza y creen que con eso ya se libraron. No, hermanos, va a ser la maldad castigada, pero la bondad también va a ser premiada. Entonces vamos a entrar en materia ahorita con la oración de nuestro pastor que ya nos introdujo, y vamos a ver capítulo 10 de Apocalipsis. Acompáñenme con su vista en su Biblia para que no se pierda de ningún versículo. Y vamos a leer Apocalipsis 10:1 al 10:4, los primeros 4 versículos para ellos analizando conforme a la palabra de Dios. Apocalipsis 10, versículo 1 al 4. Sígame con su vista. Dice la palabra de Dios: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Subraye ángel fuerte allí en su Biblia. Y vuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Fíjese la descripción que está haciendo Apocalipsis de este ángel fuerte. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y el rostro era como sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano, dice el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, fíjese en esta descripción, y el izquierdo sobre la tierra. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Estaba abarcando tanto agua como tierra. El versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos, subráyelo, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Dios impidió que el apóstol Juan escribiera lo que estaba oyendo, la voz de los 7 truenos. Subraye 7 truenos, subraye el ángel fuerte, porque son piezas claves en estos primeros 4 versículos, hermano.
Aquí el capítulo 10, escuche muy bien, nos está revelando la visión del ángel con el librito. Así le pone aquí, el librito. Es un interludio, es un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima. La sexta trompeta, si recuerda, de Apocalipsis 9, y la séptima trompeta que vamos a ver en Apocalipsis 11, la siguiente vez que nos veamos, primero Dios. La acción del ángel que planta el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra, escuche lo que significa. Significa que este librito tiene un mensaje que afecta el destino del mundo entero. ¿Por qué razón? Porque dice los teólogos que toda la creación pertenece al Señor y Él gobierna a Cristo con autoridad. Es la autoridad de los dos. Gobierno yo sobre la tierra y gobierno sobre las aguas. Es la autoridad de Dios sobre todo el universo creado por Él. Eso quiere decir, por si quiere irlo anotando al margen de su Biblia o en un cuaderno especial. Voy con el siguiente, dice los 7 truenos que le dije que subrayara. Aquí los 7 truenos por su parte, hermanos, significa ciertos aspectos de la ira y subraye los juicios de Dios. Aquí empezamos ya con los juicios de Dios. Los 7 truenos revelan y significan los juicios de Dios, la ira de Dios, la ira venidera de Dios. Ya lo vimos en Apocalipsis 8, 11 y lo vamos a ver en el 11 y el 16. Los 7 truenos significan la justicia de Dios. Es aquí donde le comenté al principio que Dios va a ser justo y Dios va a dar retribución a usted si camina por sus caminos. Recuerde que como cristianos no nos van a juzgar. El juicio que vamos a tener nosotros del tribunal de Cristo no es para salvación, es para grados de ¿qué, hermano? ¿Se acuerda? Grados de premio o pérdida de recompensas. Grados de premio o pérdida de recompensas. Ya lo veremos cuando lleguemos ahí. Entonces, aquí en este caso, los juicios de Dios revelan el mensaje de los 7 truenos. Espero que vaya anotándolo para que no se vaya atrasando. ¿Quién me acompaña, por favor? Ahora no tenemos aquí al micrófono, sí lo tenemos, ¿verdad? El micrófono. Gracias, hermano. Aquí abra su Biblia, por favor, en Daniel 8. Daniel 8. Daniel capítulo 8. Alguien que quiera leer, por favor, el versículo 26 y 27. Daniel capítulo 8. Está después de Ezequiel. Daniel capítulo 8. Y vamos a ver la base bíblica en el Antiguo Testamento de los juicios de Dios que revela este mensaje de los truenos. David 8, versículo 26 y 27. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene? Adelante. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Estaba espantado. Si quiere le dejamos ese, nomás vamos a leer otro más, hermano. Estaba espantado a causa de la visión que no entendía Daniel. Eso se refería a los juicios venideros aquí en la gran tribulación, que ya empieza, porque esta es la puerta. El capítulo 10, hermanos, es la puerta ya a la gran tribulación. Ya pasamos la tribulación. Esta es la puerta a la gran tribulación, que viene mucho peor que lo que hemos visto. Desde los caballos blanco, bermejo, negro, recuerda, hasta ahorita ha habido mucho desastre en el universo y va a seguir habiendo, pero viene lo peor todavía. La última cita de ahorita, por favor, a mí mismo en Daniel capítulo 12, versículo 9, anote también esa cita, capítulo 12, versículo 9. Daniel 12, 9, si lo tienes, por favor, si lo tienes gracias. Daniel capítulo 12, versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Exactamente, gracias, hermano. Ahora sí ya. Muy bien, aquí está la visión sellada hasta el tiempo del fin. ¿Por qué le dice aquí que los 7 truenos, que le prohíbe a Juan revelar la visión? ¿Sabe por qué, hermano?
porque es en el tiempo de Dios cuando se va a revelar, que va a ser en los siguientes capítulos que vamos a pasar. Hasta entonces se va a revelar esa visión que ya desde el Antiguo Testamento, ¿cuántos años antes de Cristo escribió el profeta Daniel? Aproximadamente 550, 600 años antes de Cristo. Es decir, fíjese más, hermano, esta profecía de nuestra fecha ahorita hace 2600 años atrás y se va a cumplir en un futuro. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a la gran tribulación. Falta el rapto de la iglesia y todo lo que ya vimos desde que empezó este curso. Entonces, Dios tiene el control, mi hermano, de la eternidad pasada, la eternidad futura, completamente. Todo lo que Él ha dicho se cumplirá a cabalidad como Él lo menciona. Por eso me preocupa a mí que estemos bien conscientes de lo que estamos estudiando en Apocalipsis. A ver, hermanos, quiero hacerle una pregunta, porque de repente en el curso han surgido algunas dudas y qué bueno, para eso estamos aquí. Es importante aclararlas. Y a mí me gusta que siempre que damos clases, sea de medicina o de esto, me gusta que haya preguntas. A ver, ¿se acuerdan ustedes de el libro de Josué capítulo 10, en donde el sol se paró? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Dígame con sinceridad y la verdad, ¿quién cree en ese pasaje? ¿Quién cree que fue cierto? ¿De veras creen que fue cierto? ¿No es usted un cristiano progresista que dicen que todo lo milagroso de la Biblia, que es parábola, que era nomás para darnos idea, pero que no fue cierto? A ver, ¿quién lo cree? Porque la otra vez vimos, fíjese bien, póngame atención y sígame con cuidado. La otra vez vimos que si el sol se oscurecía, con el orden cósmico, no pudiera ser posible eso. Déjeme decirle algo, hermano, para que sabemos ahora, después de 2600 años, que no es el sol el que se detiene, la tierra es la que se detiene. La tierra gira, tiene un movimiento de rotación y de traslación alrededor del sol. No es el sol el que gira sobre la tierra. Mucho ojo con esto. Si de verdad el sol se detuvo cuando Josué oró al Señor, Dios tiene ese poder. Y Él detuvo la tierra, no el sol. Se detuvo en Gabaón y la luna también. Si usted cree eso, entonces explíqueme cómo el orden cósmico no salimos disparados seres humanos hacia el universo y el mar y todo hacia el universo. Explíqueme. Porque la Tierra gira alrededor de 1600 kilómetros por hora para tener la gravedad que nos hace poner los pies aquí. Si no nos disparáramos hacia el universo, explíqueme eso. ¿Eso sí lo cree y lo que hemos visto no lo cree? O sea, tenemos que ponernos de acuerdo, o somos literales o alegorizamos. Póngase de acuerdo. ¿Usted cree que el Mar Rojo se abrió para que casi 3 millones de personas, junto con mujeres y niños, pasaran por tierra seca? ¿Y usted cree que se abrió para que esas millones de personas pasaran y cuando iba el ejército de Faraón en medio, el mar se bajó y los ahogó? ¿Usted cree eso o cree que es parábola? ¿Eso también lo cree? ¿Por qué no lo alegorizamos también? O tenemos que decidirnos, o somos literales para toda la Biblia o alegorizamos toda la Biblia. Ahí le va. Yo prediqué una vez una serie sobre Jericó. ¿Sabe cuántos muros tenía Jericó, hermano? 2 muros enormes de 7,5 metros. El muro exterior tenía 3,5 metros de ancho, 3,60. Y el muro interior tenía 2,70. El pueblo de Dios dio 6 vueltas y a la 7ª tocaron los shofares y los muros cayeron. ¿Cree eso o no? Dígame la verdad. Bueno, póngase de acuerdo, hermano. O alegorizamos o queremos literal. ¿Qué hacemos? Eso va contra toda lógica. Contra toda lógica. Ahí le va otro. Llega el Señor Jesús, toma tierra, le escupe y se lo pone al ciego de nacimiento. Yo como médico le digo, un ciego de nacimiento imposible que vea menos que sea un milagro. Imposible. Y vio. ¿Usted cree que eso lo hizo Jesús? ¿Cree en ese milagro? A ver, hermano, entonces no creemos lo de Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis sí alegorizamos? ¿Por qué aquí sí espiritualizamos? Y aquí dudamos y calculamos y acá lo creemos todo. ¿Me explico? O tenemos un método para el Antiguo Testamento y los milagros y otro método para Apocalipsis.
No podemos tener dos métodos para la palabra de Dios, hermano. Y muchos más milagros que podemos ver. Aquí en Guadalajara, antes de irme al doctorado a Aguascalientes, me invitaron a una, yo no soy abogado, pero era unión de abogados, y estuvo allí en el centro de convenciones, ahí en Vallarta. Y el cardenal, todavía no salía el cardenal, el anterior, no el anterior, le preguntaron, usted sabe que los jesuitas, y digo, lo estoy diciendo, pero es una realidad, no es una ofensa, los jesuitas piensan que todo lo de la Biblia, lo milagroso, no es real, que son parábolas, no es un secreto, ellos lo saben. Y le preguntaron al cardenal ahí, porque era una conferencia en donde él participaba, que qué opinaba del Mar Rojo, que si se había abierto de verdad o no lo creía. Y dice, bueno, fue un evento geológico que ocurrió en ese tiempo. Fue un evento geológico como si hubiera sido un terremoto, qué curioso. Y yo le pregunté, cardenal, qué curioso que ese evento geológico duró y estuvo mientras el pueblo de Dios pasaba, y cuando iban las carrozas del faraón a matar al pueblo de Dios, se quitó el evento geológico. Y me dice, yo luego te explico. Le dije, no, yo ya está claro con eso que acaba de decir. Entonces, hermanos, o tenemos un método literal o para una parte de la Biblia, y un método alegórico para la otra parte de la Biblia. Ahora, me estoy entendiendo. Entonces, es importante, y esto no es ni siquiera lo de Apocalipsis, como tantos milagros que han ocurrido a través de la palabra de Dios. ¿Usted cree que Cristo caminó sobre el agua? ¿Algo antinatural? ¿Cree que iba caminando sobre el agua el Señor? ¿Me explico? Entonces, vamos continuando aquí. Ahora se va a hacer entonces, mis hermanos, esta pausa en los juicios de las trompetas. ¿Para qué? Para darle al mundo, escuche bien, una advertencia antes de que inicie la gran tribulación. Estamos ya en la antesala de la gran tribulación. Ya pasó la tribulación y estamos en la antesala de la gran tribulación. Es un mensaje de parte de Dios, de que les dice, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Hermanos, el tiempo de la gracia terminó con el rapto de la iglesia, pero la misericordia de Dios siempre está presente. Usted y yo nos hemos equivocado y Dios lo vuelve a restaurar, Dios lo vuelve a recibir. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, ¿sí o no? Es el Dios de las segundas oportunidades. Yo puedo fallar, caerme, lo que sea, me vuelvo a caer, le prometo, Señor, ya no voy a hacer esto, y lo vuelvo a hacer, y me vuelve a abrazar y me vuelve a recibir. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, hermano. Dios no desecha a nadie de sus hijos, absolutamente. Por eso esto le está diciendo, ¿sabes qué? Es una última oportunidad antes de entrar a la gran tribulación. Arrepiéntete. Mandó ya muchos mensajes, aventó muchos mensajes. La gente siguió necia, y ya le expliqué por qué. ¿Se acuerdan que vimos? La gente va a pensar que el bueno es Satanás, Lucifer, y que el malo es Dios. Imagínense hasta dónde llega lo entenebrecido del corazón del ser humano, de la raza humana. Es increíble. Aquí en Ezequiel 39:28, se lo voy a leer para que salga en el audio. Nomás anótelo en su Biblia. 39:28 de Ezequiel. Ezequiel 39. Capítulo 28. Observe lo que dice. Es una profecía del Antiguo Testamento de la unión de Dios con Israel, con una relación que Él quiere tener eterna con su pueblo que Él creó. Ezequiel 39, versículo 28. Dice la palabra de Dios: y sabrán que yo soy Jehová su Dios. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos. Hermano, aquí nos está dando Dios la certeza al pueblo de Dios de que Dios es Jehová y de que Dios es el Dios de Israel, y que desea reunirse con su pueblo y mantenerse en esa relación eterna constituida sobre un nuevo pacto. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Él quiere tener esa relación con ellos. Por eso
aquí está dando la segunda oportunidad para que el pueblo, no solo los gentiles, el remanente judío se arrepienta. Vamos a continuar. A pesar de que muchos de los que serán martirizados durante los juicios de los sellos y de las trompetas, especialmente aquellos que han encontrado al Mesías, escuche bien, aún habrá, a pesar de eso, aún va a haber una enorme cantidad de judíos religiosos en Israel con un templo, y ellos estarán en pleno funcionamiento del templo, y muchos, viendo lo que va a pasar, no se van a arrepentir. Muchos sí se van a arrepentir. Por eso la abominación desoladora que habla Daniel, que ya lo veremos en su momento, la abominación desoladora que menciona en Mateo 24, esa, a pesar de que el anticristo se va a descarar, va a pedir ser adorado como Dios, muchas personas, aún judías y gentiles, tampoco se van a arrepentir. Es duro el corazón del hombre. Aquí el ángel, donde le dije que subrayara el ángel, algunos teólogos dicen que es Jesucristo. Porque sí, toda la descripción que tenemos aquí dice que tiene columnas, pies como columnas de fuego, el arco iris en su cabeza. Sí tiene señales de Jesucristo, pero fíjese bien, aquí dice otro ángel fuerte. Cuando dice otro ángel, muchos teólogos y el original en griego nos indica que es un ser creado. No puede ser Jesucristo, Jesucristo no es creado. Otro ángel, aquí que se refiere a Cristo, piensan, y yo soy de la opinión de que no es el Señor Jesucristo. A Cristo también, cuando dice que baja el ángel, Él está bajando antes de su tiempo, antes de la segunda venida. Por eso tampoco creemos que sea el Señor Jesucristo. Y por último, a Cristo nunca se le llama ángel en el Nuevo Testamento. El ángel de Jehová sí se le llama en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento nunca se le llama ángel. Ya es el Señor Jesucristo, el Hijo de David, recuerda. Muy bien. Hay muchas cosas entonces, hermanos, en este pasaje que sugieren la posible identidad del Señor Jesucristo, pero no. Aquí no podemos decir que ese ángel sea el Señor Jesucristo. Aquí los 7 truenos también que le dije que subrayara, posiblemente contienen una advertencia no revelada de Dios entre la sexta y la séptima trompeta. Es lo más probable. Por eso Juan estaba por escribirlo esto cuando el Señor le dice que no lo haga, que no escriba. ¿Por qué? Porque son situaciones muy duras que se vienen, y yo creo que el Señor en su sabiduría le dijo, no lo escribas, no lo digas, y lo paró. Nada más le dijo, séllalo, pero no lo digas. Bien, aquí lo de la gran tribulación nos quiere decir que en la visión celestial que tiene Juan, hermanos, la gran tribulación habría y estaba a punto de comenzar después de la batalla que Satanás perdió en el cielo, y que su confinación a la tierra, como vemos en Apocalipsis 12, ahí lo vamos a ver, el anticristo hace su aparición, pero hasta Apocalipsis 13, no antes. Vamos a verlo también en Apocalipsis 13, y vamos a ver cómo desde Apocalipsis 6 en adelante nos está hablando toda la palabra de Dios en Apocalipsis de la gran tribulación. Ya la iglesia de Apocalipsis 4, ¿se acuerda? Ya no aparece hasta Apocalipsis 2, Apocalipsis 19. ¿Se acuerda en qué evento? ¿Se acuerda en qué evento? En las bodas ¿de quién? Del Cordero, exactamente. Entonces no se vuelve a mencionar la iglesia de Apocalipsis 6 a Apocalipsis 9. Hasta las bodas del Cordero, y luego al venir cenamos son las cenas del Cordero. Unas son las bodas del Cordero en el cielo y las cenas del Cordero en la tierra. Entonces, cuando unimos todo esto, mis hermanos, los 7 truenos, anunciamos la gran tribulación, anótelo porque ya empieza, con los juicios de las copas. Y eso va a completar la orden de Dios y va a satisfacer perfectamente el justo requisito de Dios de que los moradores de toda la tierra van a ser juzgados por sus pecados. Va a empezar a haber el juicio justo por parte de Dios. ¿Qué va a pasar cuando ya el juicio justo de Dios sea realidad? Va a pasar que va a dejar a la tierra lista para recibir a su rey, lista para recibir a Jesucristo, lista para decirle, ven Señor. ¿Se acuerda que al final dice, ven Señor Jesús y ven pronto? Eso le decimos desde cuándo, ven Señor y ven Jesús pronto. Acompáñenme a Apocalipsis 10:5 para continuar con
con nuestra Biblia, Apocalipsis 10:5, nos quedamos en el 4. Aquí quisiera que leyéramos del 5 al 11 y me gustaría que alguno de ustedes lo leyera, si me hacen favor. ¿Dónde quedó el micrófono? ¿Lo tiene? El que guste, lo leemos. Apocalipsis 10:5 al 10:11, esos 6 versículos, por favor. Creo que la maestra, hermano, gracias. Apocalipsis 10:5 al 10:11, son 6 versículos. Apocalipsis 10:5. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra Y las cosas que están el en mar y todo lo que hay en ellos. Y dijo: el tiempo ha terminado. En los días que había en los días en que hablé el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal como lo anunció a sus siervos los profetas. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Muy bien. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien, gracias, maestra. Ok, hermanos, aquí en la frase que nos está diciendo el tiempo no será más, subráyela, porque son cosas, cuando le digo que lo subrayes, porque son cosas claves para entender el pasaje. El tiempo no será más. Esa frase de Apocalipsis 10:6, allá en Apocalipsis 10:6, subráyela. Esa es la palabra tiempo, que también se puede traducir como demora. El tiempo no será más. También el original se traduce como demora o tardanza. Es decir, no habrá más tardanza antes que suene la última trompeta. Es decir, ya estamos a la puerta. Dentro de ese periodo, mis hermanos, que sigue al sonido de la séptima trompeta, que vamos a ver si Dios quiere en Apocalipsis 11, van a ocurrir todas las profecías que Dios reveló a sus profetas acerca de los días finales. Van a empezar a ocurrir todas las profecías: Zacarías, Amós, Joel, todas las profecías que faltan. Esto tiene que ver con el cumplimiento de lo que Dios se propone con el retorno de Cristo a la tierra y el establecimiento de su reino. Va a quedar lista la tierra, como le decía, para el establecimiento del reino de Dios y recibir a Cristo en su segunda venida. Cuando dice aquel librito, o lo tienen los que tienen NBI, dice el rollo, exactamente, el librito, le dice ahí que sabe tan dulce como la miel. ¿Sí se fijaron? Pero que es amargo también. Ok, pero se vuelve amargo en su estómago, de Juan, así le dice. Eso se refiere a la mezcla de bendiciones y maldiciones que están por entrar en el mundo. A la mezcla de bendiciones por maldiciones. La palabra de Dios es dulce cuando sus siervos la oyen y la obedecen. ¿Sí o no, hermanos? Es dulce. ¿Se acuerda del Salmo 19? Tu palabra es dulce como la miel. Cuando lo obedecemos es dulce. Cuando no lo obedecemos es amarga. Cuando pronuncia un juicio sobre el pecado y la maldad que deben enfrentar los incrédulos, es amarga y le amarga a Juan el estómago. Por eso dice que amarga el vientre. En otras versiones, me amarga el vientre.
¿Qué le parece cuando a usted le pasa algo malo en su vida, hermano? ¿Se amarga o no se amarga? Yo le puedo decir que le va a dar colitis, gastritis, vómitos, agruras, insomnio y todo cuando usted anda con una tensión emocional tan fuerte que le puede inclusive cortar hasta el sueño. Y cuando se duerme está soñando y pensando y rumiando mentalmente todo lo que va a hacer. ¿No es cierto? Eso es lo que nos pasa. Es amarga y le amarga el vientre las maldiciones. Pero las bendiciones, la palabra de Dios, son dulces como la miel. Bienaventurado el hombre, dice el Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos. Todo lo que vemos de parte de Dios nos va bien en la vida, pero a pesar de que nos pasen cosas, tomados de Cristo, nos pasamos sobre el fuego y no nos quema, porque Él es nuestra guardia, Él es nuestra protección. Entonces, mis hermanos, esto es lo que tiene el último libro, que estamos en la antesala ya de entrar a la gran tribulación. A partir del próximo jueves, si Dios quiere, pero creo que ya iba, ahorita vamos a platicar con el pastor, ahorita en el break. Creo que ya viene Semana Santa, es verdad, que mucha gente sale. Van a salir algunos, me imagino, de ustedes, ¿no? ¿No? Aquí se van a estar. Y vamos a ver, ahorita platicamos si dejamos un jueves, no sé si hay unas personas que salen en Semana Santa, otros que salen en Semana de Pascua, y lo que no quisiera es que se perdiera. Ahorita me dijeron algunos que iban a salir. De hecho, Arturito, Lupita y varios me dijeron que iban a salir, creo que fueron fuera. Entonces, para que no se pierdan, porque si no vamos a empezar a dejar mucho. Ahorita platicamos con nuestro pastor a ver qué nos sugiere, ¿verdad? Entonces, ahorita terminamos el capítulo 10, es muy corto, y ahorita regresando voy a empezar a darles todo lo que Dios ve de Israel y la iglesia, las diferencias entre uno y otro, y son mucha información que me di a la tarea de empezar académicamente empezar a trabajarlo para darlo aquí a la iglesia. Esto no lo hemos dado, hemos dado Apocalipsis muchas veces, pero esto, regresando de vacaciones, no lo hemos dado, vamos a darlo aquí a la iglesia. Lo vamos a impartir para que vean ustedes las grandes diferencias y por qué vamos a abundar en citas bíblicas y en una cuestión hermenéutica correcta y exegética para que ustedes entiendan la enorme importancia de Israel y de la iglesia y que nada tiene que ver uno con otro. Lo vamos a ir con citas bíblicas y vamos a estar muy, muy atentos en eso. Entonces, ahorita regresando del break, vamos a empezar con esto hasta donde alcancemos, unos minutos nada más, para que ustedes empiecen a calentar motores. Y regresando, si Dios quiere, de vacaciones, seguimos con este tema y con todos los demás capítulos. Tenemos 10 minutitos, hermanos, adelante. Muy bien, ahora saque su cuadernito, por favor, y su Biblia, porque vamos a empezar a ver a Israel y la iglesia. Esa va a ser el tema. A partir de hoy, aparte de cada capítulo, vamos a donde alcancemos, es secundario esto, pero sí vamos a empezar a ver unos minutos lo que es Israel y la iglesia. Ahora, quiero compartirles algo importante y esténse listos con sus apuntes y también con su Biblia. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que el cronograma del regreso de Jesucristo, fíjese la pregunta, el cronograma del regreso de Jesucristo no se basa en la línea de tiempo ni de China, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de ningún país, sino se basa en lo que está sucediendo en Israel? Israel, como se ha dicho mucho, es el reloj, el termómetro de Dios, no en lo que está. ¿A dónde va a venir el Señor cuando regrese? ¿A Estados Unidos? ¿A China? ¿A Rusia? ¿En dónde va a poner sus pies cuando regrese en su segunda venida? Independientemente de la teología que usted tenga, ¿dónde va a poner sus pies? En Jerusalén. Entonces el reloj de Dios es Jerusalén. Ahora, ¿Jesús era judío, sí o no, hermanos? Ok, celebró y guardó las fiestas, celebró y guardó las costumbres judías, así como las fiestas del Señor. Él no vino a erradicar el Pentateuco, entiéndalo, hermano. No vino a erradicar el Pentateuco, y los escritos de los profetas y del Antiguo Testamento tampoco. ¿Dónde están todos los proverbios? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? ¿Dónde están los salmos? ¿En dónde está la ley moral? ¿En dónde está la ley jurídica? ¿Dónde está la ley ceremonial? En el Antiguo Testamento, aunque ya con la venida de Cristo, ¿qué se quitó? Al venir Cristo y poner los pies en la tierra, ¿qué fue lo que se quitó del Antiguo Testamento? Dígame las 3 cosas que se quitaron con la venida de Cristo. La ley ceremonial ya no está. 1. Segundo, ¿para ser del pueblo de Dios tenemos que circuncidarnos? No. Tercero, ¿quitó la ley moral? No.
¿Qué quitó como último lugar? Los alimentos. Hechos 10, ya no llames inmundo a nada de lo que yo creo. Ya si usted no coma puerco porque se quiere cuidar de las grasas saturadas, ya es otra cosa. Entonces, hermano, quitó, ya no tenemos que circuncidarnos, quitó la ley ceremonial, ya Él es el que suplió y cumplió con toda esa ley, y la ley moral siguió todavía vigente hasta la fecha. Todavía no maté, no matarás, no fornicarás, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, mis hermanos? Ahora, cuando Jesús regrese, no va a regresar a China, ni a Estados Unidos, ni a ningún otro país. La Biblia dice que Él plantará su pie en el monte de los olivos y atravesará la puerta oriental, que ahorita está sellada con 16 pies de concreto. A través de esa puerta va a pasar. La palabra de Dios dice que Él regresará allí y desde allí gobernará y reinará por 1000 años. Eso dice la palabra de Dios. La batalla final tampoco será en un suelo estadounidense, ni China, ni Rusia. Va a ser en Israel. ¿En el monte de qué? De Meguido. Allí va a ser. Será el valle de Meguido en Israel. La Biblia dice que cuando las naciones hagan guerra contra Israel, Jesús vendrá y destruirá a sus enemigos con el aliento de su boca. Rápidamente, ¿quién tiene segunda de Tesalonicenses 2:8? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Gracias, hermana. ¿Se fijaron, hermanos? La Biblia nos está diciendo que cuando las naciones vayan en contra de Israel, van a ser destruidas con el aliento de su boca. Pero no solo eso, Dios, escúchalo bien, abra sus oídos y su corazón. Dios no reemplazó a los judíos con cristianos. Eso nunca ha pasado en la Escritura. Por eso me di a la tarea de dar todo este estudio que vamos a ver a partir de hoy hasta que termine el curso. Y lo vamos a ir dando con apoyo y mucho sustento bíblico y teológico. Dios no reemplazó a los judíos con cristianos, como muchas teologías los dicen. En realidad estamos injertados con ellos como si injertara una rama silvestre en un árbol existente. Dios nos llama a nosotros las ramas que están injertadas en la rama original, que son los judíos. ¿Estamos claros, hermanos? La palabra de Dios dice en Zacarías 2:8, escúchelo: cuando tocas a Israel, tocas la niña de los ojos de Dios. ¿Sí me escuchó, hermano? Le digo a mi señora que a mí me preocupa mucho el antisemitismo que está en la actualidad. Me preocupa mucho el antisemitismo y no le miento, pero créame lo que mi oración antes de venir al curso y durante toda la semana que estoy preparando este curso, que ya lo he dado mucho, pero cada vez es un público diferente y las situaciones hay que acomodarlas de acuerdo al público que nos está escuchando. Cada vez que hago eso, le prometo, no juro, le prometo, y es una realidad, que oro para que usted, si algo de antisemitismo tiene, se quite de su corazón por su bien. Porque no podemos ser antisemitas, hermano, cuando somos el pueblo nosotros de Dios en la actualidad, en el tiempo de la gracia de la dispensación. No podemos odiar a Israel. Israel se equivocó, sí. Ahorita en este tiempo Tel Aviv es el centro de la homosexualidad, sí. Pero le ha fallado a través de todos los años y aún así lo ama el Señor. Ya vimos el libro de Oseas. Gomer representa la infidelidad del pueblo de Dios a Dios. Y sin embargo Dios siempre lo ha sustentado, siempre lo vuelve a recibir. Es el hijo pródigo que Dios no va a dejar ni va a dejar de ser su hijo. Y quiero que eso lo impregne usted en su corazón, porque con ciertas teologías hemos caído la iglesia de Dios en un antisemitismo, y mucho cuidado. Déjeme decirle lo que dice Génesis 12:3, por si lo olvidó, hermano. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. No tiene que, si esa fuera la única vez que Dios menciona eso, con eso tuviéramos más que suficiente. ¿Cuántas veces tiene que decir Dios no robes para no robar? ¿Cuántas, hermano? ¿En cada página de la Biblia? ¿Cada versículo? Con una vez que lo diga.
Por eso debemos de amar y orar por Israel. A propósito, escuche. Salmo 122, 6 dice, lo voy a leer en Reina Valera. Salmo 122, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pidan por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Hermano, la Biblia está llena de alusiones a que amemos a Israel. No es perfecto. Fueron los que entregaron al Señor Jesucristo. Dios los tiene ahorita en stand-by. Va a pasar la semana 70, los 7 años de la gran tribulación, pero Dios va a volver a tratar con su pueblo y lo vamos a ir viendo. Por eso quise empezar con este tema a raíz de ahora. Dice el Salmo 121:4, anótelo también, Salmo 121:4. Y vamos a estar trabajando a través de toda la Biblia, hermanos. No voy a traer 2 o 3 pasajes que hablan en contra. No, voy a traer toda la Biblia y vamos a sustentar esto con Antiguo y Nuevo Testamento. Salmo 121:4. Escuche lo que dice, lo voy a leer para usted. No se adormece ni duerme el que guarda a Israel. El Señor es tu guardián. Está hablando del pueblo de Dios. A través del pueblo de Dios nos llegó la Biblia, ¿sí o no? Nos llegaron las leyes. Ya no somos judíos nosotros somos gentiles. Pero es un pueblo amado por Dios y va a haber el remanente, los 144,000 que van a estar evangelizando en el tiempo de la gran tribulación, de la tribulación en general. Esos 144,000 que ya vimos en Apocalipsis 7 van a estar evangelizando a un mundo perdido. Y van a ser protegidos inclusive del anticristo. Van a tener la guerra del anticristo, pero van a ser protegidos por Dios. Ahora, hermanos, el concepto de la iglesia como un misterio ya estaba en el Antiguo Testamento, fue revelado por Dios. Aquí anote la palabra misterio, en el griego original dice misterión, y ese término griego significa cerrar o encerrar, eso significa. En el Nuevo Testamento un misterio era una voluntad que solo Dios ocultó, pero que la revela a través de Cristo a sus apóstoles. Ese era un misterio que está revelado aquí. Escúcheme bien, el hecho de que Dios iba a formar, escúchelo, un cuerpo de judíos y gentiles por igual, nunca fue revelado en el Antiguo Testamento, nunca. Y constituye el misterio del cual habla Pablo. Y vamos a ver nada más 3 pasajes para que usted vea que este misterio estaba revelado desde el Antiguo Testamento, pero nunca fue la idea de Dios de formar un cuerpo de judíos y gentiles por igual, nunca. Vamos a ver rápidamente Efesios 3, del 1 al 7. Anótelas porque quizás mañana y pasado que vamos a estar viendo probablemente el resto del curso, se pierda de algunas citas y pierda la secuencia. Efesios 3, del 1 al 7. Efesios 3, del 1 al 7. Quiero leerlo para que salga en el audio. Y dice la palabra de Dios. ¿Usted cree que toda palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, hermano? ¿Sí cree? ¿Cada letra inclusive? Ok, yo he escuchado algunos comentaristas en televisión que dicen, aquí Pablo como que se equivocó. Hermano, decir eso es como decir, aquí como que el Espíritu Santo creo que se equivocó. ¿No le parece? No, Pablo no se equivocó porque fue inspirado por el Espíritu Santo. No es él el bueno, es el Espíritu Santo el que es el bueno. Vamos a leerlo, dice la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, allí está la palabra dispensación. Administración es dispensación. De la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, subraya la palabra misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio nuevamente de Cristo. Misterio, otra vez lo vuelve a repetir, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora
es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu con mayúscula, por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. Copartícipes de la promesa, mis hermanos. No sustituimos a nadie. Copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Anote otra cita, Romanos 16, del 25 al 27. Romanos 16, Romanos 16, es el último capítulo de Romanos, Romanos 16 del 25 al 27. Dice la palabra de Dios, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación nuevamente del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Aquí en Efesios, que acabamos de leer, y aquí en Romanos, nos está diciendo que fue un misterio que se mantuvo oculto. Es decir, nunca fue el plan de Dios juntar judíos y gentiles y que ahora los gentiles somos el Israel espiritual. Eso nunca fue la idea de Dios. Y dice el 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es un misterio que estaba en la iglesia. Déjeme decirle algo, hermano. Cuando Cristo fundó su iglesia, que la iglesia inició en Hechos 2, en Pentecostés, cuando se acuerda de Mateo 16, 18, ¿quién se acuerda? Se lo deben de saber de memoria ese pasaje, Mateo 16, 18. El que se lo sepa de memoria le vamos a dar un punto extra. Mateo 16, 18, es muy socorrido para nosotros. ¿Se acuerda? Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ok, fíjese bien, hermano. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a seguir edificando mi iglesia. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Edificaré mi iglesia en un futuro. No, la iglesia no viene desde el Antiguo Testamento. Cristo la edificó y dijo, edificaré en un futuro mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Sí o no? Entonces la iglesia no viene desde el Antiguo Testamento, viene en Hechos 2, empezó con el bautismo del Espíritu Santo en los apóstoles. Allí empezó. Colosenses 1, nos vamos rápidamente a Colosenses 1, del versículo 26 al 29. Colosenses 1, del versículo 26 al 29. Y lo leo para ustedes, hermanos. Nuevamente, el misterio, algo oculto que no se había revelado en el Antiguo Testamento. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Y el 29 dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Recuerden que Pablo fue el apóstol a los gentiles. Pablo fue el apóstol a los gentiles. Todo programa revelado, hermanos, todo programa revelado con este misterio no fue revelado sino después de que rechazaron a Cristo por parte de Israel. Sí, Israel le falló. Sí, Israel entregó a Cristo, pero es un pueblo amado por el Señor, que va a seguir tratando Dios con él en este paréntesis que Dios hizo, porque va a continuar tratándolo hasta que la plenitud de los gentiles entremos.
Hasta entonces va a continuar. Entonces fue después del rechazo que se narra, nomás anote la cita en Mateo 12, que el Señor pronunció por primera vez esa profecía sobre la iglesia venidera: edificaré mi iglesia en un futuro. Mateo 16, 18. También fue después del rechazo de Cristo en la cruz que la iglesia tuvo sus comienzos en Hechos 2. También fue después del rechazo final por parte de Israel que Dios llamó a Pablo para que fuera el apóstol a los gentiles, mediante el cual este misterio de la naturaleza de la iglesia se reveló. Lo acabamos de leer. Hay mucha más literatura y la podemos, nos lleve el tiempo que nos lleve, pero con esa es suficiente por el momento. Entonces, la iglesia es manifiestamente una interrupción, escúchalo bien, mi hermano, del programa de Dios para con Israel, y no entra en existencia hasta que rechazaron del ofrecimiento del reino por parte de Israel. Esa es otra cosa que les voy a ir transmitiendo aquí también. Hay algunas teologías que dicen que ya el reino de Dios está instaurado aquí. Voy a tratar ese tema también. Y lo vamos a tratar con abundantes citas bíblicas. Ya tenemos el reino de Dios, ya se acercó como Cristo dijo. ¿Sí o no dijo eso el Señor Jesucristo? El reino de Dios se ha acercado, pero todavía no está completo, hermano. Todavía hay maldad, todavía Satanás está influenciando en usted como cristiano y en mí también. Todavía nos influencia, no nos puede poseer, no puede cohabitar Satanás y el Espíritu Santo en la misma persona. Eso es falso, pero sí nos puede influenciar. Si usted se debilita, si usted no lee la Biblia, si usted no ora, si usted no estudia, no se congrega, obviamente su espíritu está anémico. Soy médico, discúlpeme. Está anémico. No está fuerte. ¿Qué pasa con una persona anémica, hermano? Una infeccioncita lo mata. No aguanta, no tiene fortaleza. Así es nosotros, nuestro espíritu, cuando no estamos con la palabra de Dios, cuando no estamos alimentándonos. Decía un maestro de allá del doctorado que el hermano que no estudie 4 o 5 horas la Biblia a diario tiene anemia espiritual. Eso decía él. Yo difícilmente creo que alguien esté 4 o 5 horas diario. Nosotros porque teníamos que entregar trabajos y demás, pero así por nomás, pero ya acabamos la maestría o el doctorado y ya nos relajamos hasta el próximo estudio, ¿verdad? Seguimos estudiando, pero 4 o 5 horas diarias. Él decía, ya estaba grande de edad el Señor. Yo creo que ya no tenía que hacer, ¿verdad? El maestro pero era un gran hombre de Dios. Ojalá todavía viva, ya estaba grande, no sé. Pero eso decía él, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, hermanos, ponga diferencias, y vamos a empezar apenas, diferencias entre Israel y la iglesia. Diferencias entre Israel y la iglesia. No creo que alcance a ver esto, vamos a verle, vamos a empezar con unas hasta donde lleguemos, unos minutitos nada más. Número 1, hermano, en cuanto a la extensión de la revelación, así nomás póngale, en cuanto a la extensión de la revelación, es decir, qué tanto se revela de Dios al hombre, en cuanto a esa extensión de la revelación, ¿sí me explico? ¿Qué tanto Dios le reveló a Israel y qué tanto Dios le reveló a la iglesia, a nosotros como gentiles, que no somos judíos, que somos gentiles pues? Israel ocupa casi 4/5 partes de la Biblia, 4/5 partes de la Biblia Israel, la iglesia una. Eso es en cuanto a la extensión. Israel ocupa 4/5 partes de la Biblia y la iglesia solo una, hermano. En cuanto al propósito divino, Israel recibe las promesas terrenales en los pactos. Israel recibe las promesas, ¿qué, hermanos? Terrenales en los pactos. Pero la iglesia recibe las promesas celestiales en el evangelio. Recibe las promesas celestiales en el evangelio. Discúlpeme si es mucho que escribir, quiero, y se lo estoy dando muy resumidito para que nada más apuntemos lo preciso. Repito,
En cuanto al propósito divino, Israel recibe las promesas terrenales en los pactos y la iglesia recibe las promesas celestiales en el Evangelio. Número 3. En cuanto a la simiente de Abraham, simiente de Abraham. Todo esto va a ser muy útil para usted, hermano. En cuanto a la simiente de Abraham, allí Israel es la simiente física. Israel es la simiente física. ¿Sí o no son judíos terrenales, nacionales, étnicos, hermano? Por eso Israel es la simiente física. Y algunos, escúchelo bien, se convierten en simiente espiritual. ¿Hay judíos que recibieron a Cristo? Esos se convierten en simiente espiritual. Pero en cuanto a nosotros, la iglesia, nosotros somos la simiente espiritual. Dicho sea de paso, mis hermanos, otro evento que ahorita digo la simiente, como en el protoevangelio que le llaman los teólogos en Génesis 3:15, ese protoevangelio, es decir, que anuncia ya. Usted piensa, fíjese bien en la pregunta, ustedes piensan que ahorita puede nacer algún niño, aquí estamos puros adultos, puede nacer algún niño con solamente el óvulo de la madre sin el esperma del papá. ¿No oigo? ¿Y Cristo? ¿Ese milagro también lo cree? Entonces, Génesis 3:15 dice, y la simiente de la mujer, ¿la simiente tiene esperma? No, mis hermanos. La semilla, el semen, la simiente somos los varones. La mujer no tiene esperma. ¿A qué se refería Génesis 3:15? A eso que le estoy diciendo. A que fue un milagro de Dios sin concepción de hombre. La Virgen María tuvo un nacimiento virginal, una concepción virginal. Eso sí lo creo, literal también. Bien. En cuanto al nacimiento, póngale nomás nacimiento. En cuanto al nacimiento, Israel tuvo un nacimiento físico, y eso, mis hermanos, produce un parentesco. Obviamente, usted tiene parentesco con sus tíos, con su madre, con su padre, con sus hijos, etcétera. Pero la iglesia tenemos un nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. Israel tiene un nacimiento físico que produce parentesco, pero la iglesia tiene un nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. Número 5. En cuanto a supremacía. Supremacía. En Israel la supremacía es de Abraham. ¿Se acuerda que es el padre de la fe? Sí lo sabe. Abraham es el padre de la fe. ¿De cuáles religiones, hermano? Dígame las tres. Abraham es el padre de 3 religiones. ¿Cuál y cuál? Fuerte, ¿cuál? De musulmanes, de judíos y de cristianos. En cuanto a supremacía, Israel es Abraham y la iglesia es Cristo. Israel es Abraham y la iglesia es Cristo. En cuanto a los pactos, aquí viene importante esto, hermano. En cuanto a los pactos, con Israel es el pacto abrámico y mosaico, con Abraham y con Moisés, uno condicional y otro incondicional. Y con la iglesia, indirectamente con el abrámico y con los nuevos pactos, que todo es todo un tema que podemos explicar. Cualquiera de estos puntos tiene toda una clase.
De hecho, no acabamos, son muchísimas. Tengo como 84 diferencias para empezar. Y cada una diferencia nos puede llevar toda una clase. No nos vamos a meter en tanto, pero el que quiera especificar un tema lo podemos hacer. Si dicen, yo quiero que toquemos ese tema, o si todos se ponen de acuerdo, tocamos ese tema en especial. Pero cada punto de lo que le estoy dando tiene todo un desarrollo del tema. De esto nomás la mención, ¿de acuerdo? Sí. En cuanto a los pactos, la iglesia está indirectamente relacionada con Abraham y los nuevos pactos. Estoy hablando de Jeremías, Amós, todos los nuevos pactos, Ezequiel, Zacarías 12 y 14, hay mucho que podemos hablar de esto. Vamos a ver nomás 3 más para pararle. Nacionalidad, nomás póngale así, nacionalidad. Israel es precisamente eso, una nación. La iglesia es todas las naciones. ¿Se acuerda que en la promesa de Abraham le dice, en ti serán benditas cuántas, hermano? Todas las naciones, todas las familias de la tierra. Una vez hablando con un judío que estaba en clases, él decía, nosotros somos la supremacía. Le digo, sí, ¿no has leído tu Biblia en el Antiguo Testamento? Que dice que en Abraham seremos bendecidos todas las familias de la tierra. Dice, ay, no me había fijado, pues sí. Sí, todas las familias. En cuanto a trato divino o trato de Dios, trato divino. Israel disfruta de un trato nacional e individual, mis hermanos. Israel disfruta de un trato nacional e individual. Nacional e individual. Y la iglesia solamente un trato individual. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos étnicos judíos. Y la iglesia solo un trato individual. Estamos concluyendo, nos faltan 2. En cuanto a las dispensaciones, Israel existió a través de los siglos desde Abraham. En cuanto a las dispensaciones, ¿se acuerda que ya vimos las dispensaciones? Israel existió desde Abraham. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Que Israel existió desde Abraham. Fue a quien Dios llamó para su pacto. Bueno, pues la iglesia existe solamente en este siglo presente. Solamente en este siglo presente. Y por último del día de hoy, hay mucho material que cubrir, pero por último del día de hoy, en cuanto a ministerio. ¿Perdón? Nada más, la iglesia, la dispensación presente de la gracia que estamos viviendo. El tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia. Israel viene desde Abraham, pero nosotros de Pentecostés para acá, del tiempo de la gracia, de la iglesia. Y por último, por este día, en cuanto a ministerio, Israel no tiene ninguna actividad misionera y ningún evangelio que predicar, a menos que sean judíos convertidos. Pero ellos no tienen ninguna actividad misionera. La iglesia existe solamente, la iglesia tenemos la gran ¿qué? Comisión. Nosotros sí tenemos una misión, una gran comisión. ¿De acuerdo? Ese es en cuanto a ministerio. Israel no tiene ninguna actividad misionera, pero nosotros sí tenemos la gran comisión. Pero mucho ojo, hermanos, si hay judíos convertidos, ellos sí tienen una actividad misionera. Ellos entran dentro del nuevo pacto ya convertidos y entonces la gran comisión ya es para ellos también. ¿De acuerdo, mis hermanos? Bien, lo vamos a dejar aquí. Ya van a ser las 10. Digo, dentro de hora y media, no se asusten. Van a ser las 10 dentro de hora y media, ahorita no. Pero ya lo dejamos aquí para que lo puedan metabolizar. Les pido un favor, hermanos. Quizás nos vayamos un poco rápido, pero todo lo que vamos viendo, váyalo cotejando usted en casita, váyalo aprendiendo, porque luego vamos a tener mucho material y para que vuelva a estudiar todo, se le va a complicar un poquito por la cantidad. Y le repito que estamos, créamelo, hermano, estamos tocando la superficie. Esto es mucho más profundo. Pero estamos tocando la superficie, pero con eso basta para fines del curso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias o reclamaciones? ¿Todo bien?
Bueno, vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios. Y hermanos, no vayan yo les digo siempre a los hermanos en la iglesia, para acostumbrarnos a venir a la iglesia, qué trabajo tan tremendo. Pero para desacostumbrarnos, hombre, así, rápido, 1 o 2 semanas que no vayamos y ya le seguimos de filo, ¿verdad? Y para prueba basta el COVID. ¿Cuántos ya no regresaron a la iglesia? Hubo iglesias que se quedaron casi solas, hermanos. Entonces, para desacostumbrarnos, qué facilitos somos, ¿verdad? No se vaya a perder el curso, porque a partir de la siguiente clase, que es parte del interludio de este capítulo 10, el capítulo 11, nomás la mitad, pero ya empieza la gran tribulación y vamos a seguir dándole toda la información, porque hay mucho material que también, aunque es superficial, es mucho material de las diferencias de Israel y la iglesia y el trato de Dios con Israel y con la iglesia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ponernos en manos de Dios y a darle gracias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta enseñanza que viene de ti, Señor. Nadie de los que estamos aquí escribimos la Biblia. Yo no escribí la Biblia, ninguno de mis hermanos lo hizo, y estamos atendiendo a tu bendita y hermosa palabra, inspirados por nuestro amado Espíritu Santo, Señor. Y en este tenor, Señor, te queremos dar infinitas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra que nos bendice. Ayúdanos, Señor, a tocar el corazón de mis hermanos con la verdad de la Sagrada Escritura, independientemente de la posición que tengamos particular cada quien, pero estamos siguiéndote a ti, tratamos de ser congruentes con tu palabra, Señor, y de estarla interpretando conforme a tu Espíritu Santo. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí, que tomaron el tiempo para venir a aprender de ti. Gracias por sus vidas. Gracias porque tú te encargas de nuestro hogar, nuestros negocios, mientras nuestros hermanos están alimentándose, Señor. Y gracias por esta iglesia, por el hermano Lalo, el hermano Hugo, que nos apoyan, y todos los hermanos que tienen que ver para que esta clase y esta iglesia siga funcionando, Señor. Gracias por la familia pastoral también. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y te damos gracias por sus vidas. Y, Señor, te pedimos en ese mismo nombre de Jesús hermoso y poderoso que nos ayudes a llegar con bien a nuestro hogar a cada uno de nosotros, y los hermanos que a partir de hoy andan de vacaciones, guárdales, Señor, guárdales, te lo pedimos como iglesia, su ir, su venir y su estar. Guárdalos en donde quiera que vayan y los ponemos en tus manos, Señor, que son las mejores manos en bendición y protección, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Regresen con bien a casita.